Saludos cordiales, estimados estudiantes. En este momento damos inicio a la actividad síncrona número 3 de nuestra asignatura Bases de Datos 1. El propósito de la actividad es socializar cualquier duda, sugerencia, inquietud relacionada con los contenidos de nuestra asignatura o alguna duda al respecto que surja en la o para la realización de la actividad sumativa número 3. Veamos a continuación lo que corresponde a los argumentos académicos que tenemos en el aula. En nuestra aula nos corresponde revisar el modelado relacional de una base de datos. En cuanto al contenido que disponemos en el aula como sustento para documentarnos en relación a lo que es el modelo o modelado relacional de una base de datos, encontramos el modelo relacional. Está representado como un esquema lógico que organiza y representa los datos a través de tablas. En algunas literaturas encontramos que se denomina entidades y que una entidad eh, tiene un conjunto de atributos que la definen. Estos atributos se conocen con el nombre de campo y la cantidad de campos de una tabla o una entidad depende de la confección o cómo hayamos diseñado esta tabla. Por ejemplo, si nosotros definimos una tabla o entidad alumno, podemos pensar en algunos datos básicos, tales como, por ejemplo, cédula de identidad, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, género o sexo, número de teléfono, como datos esenciales, datos básicos de una tabla o entidad denominada alumnos. A esto me refiero cuando digo los campos. Cada campo tiene sus características propias. Si hablamos de cédula de identidad, pudiésemos definirlo numérico en función de las necesidades de información que tengamos, o pudiésemos definirlo como alfanuméricos o bar chart para identificar si este alumno, su cédula de identidad es nacional o si es de tipo extranjero, diferenciándola con una letra al principio. Repito, esto depende de las necesidades de información que tenga una entidad, una organización, una, una empresa o inclusive algún usuario en particular. Por otro lado está lo que es el proceso de normalización. ¿Para qué se normaliza? Bueno, se normaliza para evitar que exista redundancia de datos en una tabla, que haya inconsistencia en lo que es las actualizaciones de los datos de las tablas, o inclusive para resguardar la integridad de los datos dentro de estas entidades o tablas. En cuanto al modelo relacional, lo importante es que una tabla permita o establecer una relación entre una tabla y otra, llámese una tabla o nodo padre y una tabla nodo hijo. Por ejemplo, estas consideraciones: cada columna debe ser identificada con un nombre único. Consideren que una columna es un campo, es una característica de una tabla o una entidad. No pueden haber dos filas duplicadas. ¿Qué hace la diferencia? El campo primario, primary key, es el que hace o establece la diferencia para evitar que existan dos filas con tablas o datos duplicados. Esto también se conoce como instancias. Otra información relevante es la dependencia funcional, y que la dependencia funcional no es más que los vínculos entre uno o más atributos para determinar
alguna información. Lo característico es, por ejemplo, la fecha de nacimiento como campo y la edad como campo. Dependiendo de la fecha de nacimiento, entonces yo puedo obtener mediante una sintaxis codificada en algún manejador de base de datos, obtener la edad de esa persona. A eso se refieren lo que es dependencia funcional. Otro tipo de información relacionada con nuestras tablas o entidades es la dependencia funcional transitiva. Por ejemplo, identificar mediante la cédula de identidad de un estudiante los cursos en los cuales está inscrito. El curso, el profesor que está asignado, o la identificación del estudiante relacionada con el curso y que converge en el profesor asignado, o mejor dicho, el estudiante y el profesor convergen en un curso específico. Tenemos las formas normales, recordando que básicamente son tres formas normales, la primera, segunda y tercera forma normal, en las cuales ustedes van a profundizar mediante el estudio y la investigación para entender el concepto o los conceptos y, por otro lado, cumplir con la actividad sumativa número 3 que nos corresponde en esta ocasión. Veamos a continuación un video explicativo donde profundizamos un poco más acerca de lo que corresponde a el modelo entidad-relación. El día de hoy vamos a aprender por lo que llegamos a empezar. Vamos a empezar con una definición general y después vemos un ejemplo más a fondo con entidades, atributos, relaciones y cardinalidad. Al finalizar este video podrás construir un modelo de relación de principio a fin. Para empezar, vamos a hablar sobre cómo construir este diagrama. Lo puedes hacer a mano, pero será mucho más fácil utilizar una herramienta para crear diagramas en línea. Hoy vamos a utilizar una herramienta muy fácil de usar llamada ListiChat. Simplemente elige la opción gratuita, ingresa tu dirección de correo electrónico y tendrás una cuenta configurada en cuestión de segundos. Así podrás seguir el proceso conmigo y hacer tu propio diagrama en entidad-relación. Antes de crear un modelo entidad-relación, tenemos que aprender todos los componentes individuales. Vamos a empezar con las entidades. Una entidad es un objeto, como una persona, un lugar o una cosa que va a ser gestionado en la base de datos. Por ejemplo, si compramos algo en Amazon, digamos unos zapatos, la entidad puede ser un cliente, un pedido, y no nos podemos olvidar del producto, los zapatos. Cada entidad va a tener lo que llamamos atributos. Los atributos son las propiedades o características. En este caso, bajo la entidad del cliente, tenemos el número de ID del cliente, nombre, apellido, calle, ciudad, código postal y teléfono. Es importante recordar que las entidades en su base de datos son las filas y los atributos son las columnas. Tenemos las diferentes entidades y atributos en la pantalla, pero vamos a hablar sobre la relación que existe entre estas diferentes entidades. Las relaciones describen los vínculos entre las entidades que definen cómo interactúan. Lo hacemos dibujando una línea entre ellas. Cuando dibujamos una línea entre estas entidades, estamos demostrando que hay algún tipo de vínculo o conexión. Ahora que tenemos nuestras relaciones, verás algunas notas en nuestras líneas. A esto se le llama cardinalidad. La cardinalidad define la relación en un contexto numérico, en particular en mínimos y máximos. Por ejemplo, en el lado derecho puedes ver diferentes tipos de cardinalidad. Uno, muchos, uno y solo uno, cero o uno o muchos, cero o muchos. No te asustes si esto todavía no tiene mucho sentido. Vamos a ver algunos ejemplos que te ayudarán a entenderlo. Continuamos con la relación y la cardinalidad que existe entre un cliente y el pedido. La mejor forma de hacerlo es pensar de forma lógica. Tenemos que pensar cuál es el número mínimo de pedidos que puede hacer un cliente y cuál es el número máximo de pedidos que un cliente puede hacer. Vamos a empezar con mínimo. ¿Cuál es el número mínimo de pedidos que puede hacer un cliente? Puede haber un cliente, pero puede haber 0 pedidos. Para mostrarlo, tendremos el símbolo del 0. Ahora vamos a pensar en el máximo. ¿Cuál es el número máximo de pedidos que puede hacer un cliente? Como puedes imaginar, un cliente puede hacer un número infinito de pedidos.
Para mostrarlo utilizamos el símbolo de cero o mucho. Ahora vamos a hablar de la relación mínima y máxima entre los pedidos y los clientes. Nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cuál es la cantidad mínima de clientes que puede tener un pedido? ¿Y cuál es la cantidad máxima de clientes que puede tener un pedido? Un pedido específico solo puede tener un cliente. Imagínate la confusión que se crearía si el mismo pedido tuviera varios clientes. En este caso, solo puede haber solo un cliente para un pedido. Y lo mostramos utilizando este símbolo. Sigamos con la relación o cardinalidad entre pedidos y productos. Hagámonos las mismas preguntas. ¿Cuántos productos puede tener un cierto pedido? Para que exista un pedido, tiene que tener un producto, pero puede haber muchos productos en ese pedido también. Para mostrarlo en este diagrama, cambiaremos de notación. Ahora nos preguntamos la misma pregunta al revés. ¿Un producto puede ser parte de cuántos pedidos? Un producto puede formar parte de un pedido, pero también puede ser un producto de muchos pedidos. Vamos a utilizar la notación de cero o mucho en nuestro diagrama. Hemos construido nuestro diagrama en entidad relación. Este ejemplo ha sido algo pequeño, pero tiene los cimientos para construir diagramas de entidad relación completos. Aunque pueda parecer un poco abrumador al principio, simplemente revisa la lógica parte por parte y podrás construir diagramas completos y complejos. En este diagrama también puedes ver que hay otros elementos como TK y FK. Estos elementos son claves primarias y claves externas o foráneas, algo que explicaremos en otro video próximamente. Además, si necesitas que este diagrama pueda utilizarse en una base de datos, puedes utilizar las funciones de importación y exportación en un chat para hacerlo de forma automática. La función de exportar te permite generar el código específicamente para exportar los sistemas de gestión de base de datos que utilizas. Gracias por ver este tutorial de diagramas entidad relación. Como hemos podido observar en el video, muy dinámico. Como hemos podido observar en el video, muy dinámico, ilustrativo, para entender lo que está relacionado al modelo de entidad-relación de una base de datos, sus atributos, sus cardinalidades y sus relaciones. Es sumamente importante comprender el tema para poder desarrollar nuestra actividad sumativa número 3, que debemos entregar en la semana próxima, que es la semana número 8. Te invito a participar activamente en el aula y en caso de dudas utilizar el foro correspondiente, el de dudas, el de socialización, o dejarme tu inquietud o mensaje a través por el mensajero interno del aula. Estamos en contacto, estamos en sintonía. Espero por tu participación para apoyarte en lo que necesites.